Buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, un agrado estar con ustedes compartiendo, una capacitación más que pese a toda la sobrecarga de trabajo que tienen ustedes, que me queda más que claro porque últimamente, de hecho, hemos estado en múltiples reuniones, capacitaciones de todos los temas habido y por haber. Siempre es importante, y yo creo que una de las herramientas fundamentales para todo el proceso de vacunación, en este caso de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, es la capacitación, y estos son minutos para poder compartir y aclarar todas las dudas que puedan tener nuestros diferentes referentes del nivel CEREMI, servicio, y obviamente todos los equipos ejecutores que son los que realizan esta capacitación y obviamente son los que están con los pacientes y tienen la mayor sobrecarga. Vamos a partir recordando algunos antecedentes de lo que ha sido esta pandemia, especialmente el último tiempo. Como saben ustedes, el virus con SARS-CoV-2 en el transcurso de la pandemia ha sufrido diversas mutaciones que han originado, como saben ustedes, diferentes variantes, y lo cual ha ocasionado un aumento en el número de casos, como han visto ustedes, especialmente en las últimas semanas, propagando cepas altamente transmisibles como han sido esta variante de Omicron. Por lo cual, diferentes laboratorios que ya habían elaborado vacunas monovalentes han desarrollado estas vacunas bivalentes para dar una mayor protección, obviamente, a nuestra población objetivo. Por lo cual se incorpora a nuestros productos del Programa Nacional de Inmunizaciones ya esta vacunación, a esta estrategia de vacunación contra SARS-CoV-2, la vacuna bivalente del laboratorio Moderna. Esta vacuna, llamada Spikevax bivalente del laboratorio Moderna, como les decía, es una vacuna contra el COVID-19 que contiene la cepa original más la variante Omicron BA1, creando así una vacuna que sea más eficaz contra las variantes que están actualmente circulando. En Chile, con fecha 30 de septiembre de este año 22, el ISP autorizó en uso de emergencia la vacuna bivalente del laboratorio Moderna, indicada en personas a partir de los 18 años de edad. Esta vacuna había sido aprobada previamente ya en uso de emergencia por otras agencias internacionales, como es la FDA, la EMA y obviamente al ingresar a nuestro país, el Instituto de Salud Pública. Vamos a ir directamente a lo que es la indicación de esta vacuna bivalente del laboratorio Moderna. Esta se administrará como dosis de refuerzo, igual como es la vacuna Pfizer bivalente. La única diferencia que tiene, y aquí está la indicación, igual la nombré en la diapositiva anterior, sí que esta parte y está indicada desde los 18 años de edad en adelante, será utilizada, como les decía, como dosis de refuerzo con un intervalo de 16 semanas después de un esquema primario o con un intervalo de 24 semanas posterior a una dosis de refuerzo que puede ser la tercera o la cuarta, independiente del tipo de vacunas utilizada anteriormente en el esquema. La población que va a cubrir o que se va a poder administrar esta vacuna es el personal de salud, las personas inmunosuprimidas, los pacientes crónicos y los adultos de 60 años y más, que como ustedes saben, es la población que está definida para el uso de vacuna bivalente en una primera instancia con vacuna Pfizer, que ya llevamos incorporado estos 4 grupos. Aquí pusimos un calendario porque, como siempre, los establecimientos de salud deben ceñirse a los calendarios que semana a semana emite el MinSal, ingresar a la página web minsal.cl. Esta semana, del 14 al 20 de noviembre,
Como ven ustedes, las poblaciones ya estarían incorporadas todo lo que es el personal de salud, las personas inmunosuprimidas, que obviamente sale toda la definición quienes forman parte de esta población, los usuarios crónicos de 12 a 59 años y las personas de 60 años y más. En el caso, como les comentaba, la diferencia es que esta vacuna Moderna bivalente, a diferencia de la vacuna Pfizer bivalente, es la edad de administración. Aquí pueden ver la presentación, viene en un vial multidosis, ven el envase primario, también el envase secundario, ahí vienen 10 viales multidosis. En relación a las características de la vacuna, el vial contiene 2,5 ml, que corresponde a 5 dosis. La dosis a administrar es de 0,5 ml y la composición de la vacuna es una vacuna de plataforma ARN mensajero, igual que la plataforma de la vacuna Pfizer. Contiene 25 microgramos de la cepa original y 25 microgramos de la variante Omicron, encapsulado en nanopartículas lipídicas. Como contraindicación, igual que la mayoría de las vacunas contra SARS-CoV-2, es la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en la vacuna. En relación a las advertencias y precauciones, dentro de ellas, posponer la vacunación en personas que sufren de alguna enfermedad febril aguda. Como saben ustedes, en general hay que diagnosticar las enfermedades febriles, obviamente evaluar y posterior a que hayan pasado por lo menos 48 horas sin fiebre, pueden acceder a la vacunación. También recordar que la eficacia de la vacuna bivalente puede ser menor en los individuos inmunosuprimidos y también reforzar que esta vacuna por riesgo-beneficio sí se recomienda su administración en las mujeres embarazadas y también en las mujeres que están en periodo de lactancia. En relación a las reacciones adversas, hay reacciones locales y reacciones sistémicas. Las reacciones locales en general son en el sitio de punción, dolor, enrojecimiento, hinchazón, induración, exantema y también reacciones sistémicas como fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Recuerdo también y reforzar que como indicación general, todo paciente que sea vacunado posterior a este proceso tiene que ser observado por 30 minutos para, obviamente, detectar cualquier reacción postvacunal y poder, en el fondo, atenderlo en forma oportuna, prestándole los primeros auxilios correspondientes por el equipo de vacunación. En relación a la información técnica, como les decía, esta vacuna es del laboratorio Moderna Biotech. La plataforma es ARN mensajero, la dosis es de 0,5 ml, la forma farmacéutica es una dispersión inyectable en vial multidosis de 5 dosis por vial. Coadministración, esta vacuna no hay ningún problema en administrarla en forma simultánea o con cualquier otro intervalo, sea con vacuna programática, vacuna antirrábica, antitetánica, influenza o alguna otra vacuna, por ejemplo, las vacunas que se colocan en condiciones especiales de salud. En relación al almacenamiento y manipulación, esta vacuna se mantiene congelada a nivel central entre -50 y -15, la vigencia en ultracongeladores de 9 meses, la temperatura en que la vamos a mantener a nivel local es temperatura de refrigeración entre +2 y +8, y la vigencia del nivel local, que es diferente a la vacuna Pfizer, esta tiene menor vigencia, es de 30 días. Y la vigencia del vial abierto es de 19 horas. Me estoy fijando aquí que dice Pfizer bivalente, donde dice almacenamiento, pero ahí esta es Moderna en relación a todo lo que los antecedentes que nombramos recién de almacenamiento y manipulación.
En relación a la preparación, como les comentaba, es un vial multidosis de tapa azul, como vieron el envase primario, y también esta vacuna viene lista para su uso, que eso es algo muy bueno para la parte operativa, la vacuna por lo cual no debe diluirse. En relación a la técnica de administración, esta, como la mayoría de las vacunas que son de ARN mensajero, no deben agitarse. Hay que mover el vial suavemente antes de extraer cada dosis. La duración del vial abierto, como les comentaba, son 19 horas después de la primera punción, por lo cual se debe registrar en la fecha y la hora de la apertura del vial. Recordar que cada dosis corresponde a 0,5 ml. La jeringa a utilizar, les voy a mostrar una foto más adelante, son las del proveedor de Segamet, que también las utilizábamos en la vacuna Moderna monovalente. Son jeringas de 1 ml con aguja 25G por 1. De este vial multidosis van a extraer las 5 dosis y obviamente no se debe utilizar la suspensión remanente. En relación a la técnica de administración, esta vacuna se administra por vía intramuscular, el sitio de punción es músculo deltoide. Como les comentaba, esta vacuna se administra en adultos mayores de 18 años, por lo cual la indicación es el músculo deltoide. El usuario debe estar sentado siempre para prevenir cualquier caída. Se debe descubrir la zona puncional, definir la zona externa del deltoide que esté a 2 o 3 traveses de dedos por debajo del acromion, sostener la zona de punción entre los dedos índice y pulgar, no limpiar la zona con alcohol, puncionar con ángulo de 90 grados con un movimiento rápido y seguro, administrar la solución sin aspirar, realizar presión posteriormente con el algodón seco en el sitio de punción, la observación que les comentaba yo anteriormente por 30 minutos posterior a la administración de la vacuna y eliminar todo el material utilizado según la normativa REAS. Tienen que eliminar obviamente agujas, jeringas, viales, en el contenedor amarillo, que es el contenedor de residuos especiales que utilizamos para los desechos de los procesos de vacuna. Aquí están los insumos, como ustedes pueden ver, esta jeringa es del proveedor Segamet, es una jeringa de 1 ml con graduación de 0,01 ml, aguja 25G por 1. Ustedes la deben reconocer porque tiene el émbolo azul y con esta jeringa nosotros también, como les comentaba, utilizábamos esta graduación para administrar la vacuna Moderna monovalente. En este caso la dosis es de 0,5, así que ustedes pueden ver ahí también en la foto que claramente pueden ustedes visualizar y extraer y administrar la dosis que corresponde. En relación a la indicación de esta vacuna, como les comentaba del principio, la población que está recomendada por el CABEI para uso de vacunación bivalente, ya a esta fecha estaría completa, porque ustedes saben que fuimos incorporando diferentes grupos desde que se partió con esta vacunación. Primero se partió con el personal de salud, después se incorporó las personas inmunosuprimidas, y en estas últimas semanas se han ido incorporando primero los mayores de 80 años, posteriormente los de 70, y en esta semana ya estamos con las personas de 60 años y más, y también se han sumado a esto los pacientes crónicos. Recordar que toda esta población puede vacunarse con vacuna bivalente, pero sí respetando que las personas que hayan completado esquema primario deben administrarse la vacuna bivalente con un intervalo de 16 semanas posterior a este esquema primario o lo equivalente a 4 meses. O también cualquiera de estos poblaciones objetivos
pueden recibir esta vacuna bivalente cuando hayan recibido al menos una dosis de refuerzo. En este caso deben esperar un intervalo de 24 semanas o el equivalente a 6 meses. En el caso de las personas inmunosuprimidas, hay una observación que también lo comentamos cuando capacitamos en relación a vacuna Pfizer bivalente, que esta vacuna Moderna, en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, hablamos de esquema primario cuando estos han completado 3 dosis, ¿ya? Que son equivalentes al esquema primario, que independiente puede haber no sido vacuna Moderna, obviamente, pero tiene que haber recibido sus 2 dosis 0 y 28 más el primer refuerzo o la dosis que recibió a las 8 semanas. Con esto se consideraría que la persona inmunosuprimida está con su esquema primario completo y ahí habría que esperar las 16 semanas para administrar vacuna bivalente posterior al esquema primario, o si ha recibido algunos refuerzos posterior a esas 3 dosis, las 24 semanas para recibir la vacuna Moderna bivalente. Y como les decía, siempre respetando que esta vacuna se administra solo en personas a partir de los 18 años de edad. Ya se encuentra la vacuna Moderna bivalente en nuestro RNI, así que van a poder obviamente ingresar al módulo de campaña, al módulo después de campaña SARS-CoV-2 Moderna, registrar los datos y chequear y actualizar los datos del usuario, y después poder seleccionar el criterio y ver los intervalos de la primera dosis, perdón, los intervalos correspondientes al refuerzo, siempre respetando las 16 semanas posterior al esquema primario y las 24 semanas posterior a alguno de los refuerzos que hayan recibido la persona. Ya. Vamos a partir entonces, Marce, con las preguntas de acá abajo y luego empezamos con las que habían arriba, que ya las hemos contestado mientras hemos estado en la capacitación. Dice, o sea, que si solo el esquema primario y pasaron 14 semanas, se puede administrar Moderna bivalente, pero si tiene esquema primario y un refuerzo debemos esperar 24 semanas. 14 semanas no son. Sí, la diferenciación que se hace de semana son 16 semanas después de terminado el esquema primario y 24 semanas después de terminado alguno de los refuerzos, porque pueden haber recibido solo un refuerzo o ya los 2 refuerzos. Estas poblaciones, recuerden que fueron las primeras poblaciones que empezaron a inmunizarse o a vacunarse cuando partimos con la campaña el año 2021. Así que en general es una población que ya ha recibido obviamente su esquema primario y lo más probable es que haya recibido sus 2 refuerzos de vacuna contra SARS-CoV-2. Gracias, Marce. Existe otra pregunta, consulta Nadia, si las 19 horas desde que se está abierto el vial, la primera punción, ¿puede ser a temperatura ambiente? No, nosotros siempre reforzamos que según la normativa del Programa Nacional de Inmunizaciones, nosotros mantenemos en temperatura de congelación, como les decía, en el nivel central, y ya cuando es distribuida a nivel local, siempre la vacuna debe mantenerse en temperatura de refrigeración entre 2 y 8 grados, tanto en la vitrina, en el refrigerador, o si ustedes la sacan a hacer vacunaciones extramurales, tienen que mantenerla en los ZIP en temperaturas entre 2 y 8. Gracias, Marce. La otra consulta dice, buenas tardes. O sea que si un paciente inmunosuprimido solo recibió Cancino y refuerzo, ¿no puede colocarse Moderna? Si, en el caso de un paciente inmunodeprimido, el esquema primario, si se puso como esquema primario
CanSino correspondería a una sola dosis y después tiene un refuerzo, ahí tendría obviamente su esquema correspondiente a paciente con esa característica. Así que posterior a eso podría administrarse su vacuna bivalente. Como les decía, es muy extraño que a la fecha todavía hayan pacientes de esas condiciones, como paciente inmunodeprimido, que son las poblaciones de riesgo, pacientes crónicos, adultos mayores de 60, y también personal de salud que todavía no tenga la condición de haber cumplido con su esquema primario y los refuerzos. Gracias, Marce. Hay otra consulta por acá. Indican que consultan, a diferencia de Pfizer bivalente, este sí o sí debe tener 3 dosis para ser administrada. 3 dosis de... Me imagino que están consultando por las dosis de... Mire, igual que la vacuna Pfizer bivalente, son las mismas condiciones. Cuando terminan, o sea, se pueden administrar como dosis de refuerzo posterior a haber terminado su esquema primario, que en general el esquema primario, bueno, la única vacuna que teníamos con una dosis era vacuna CanSino, el resto de las vacunas siempre era el esquema primario 2 dosis generalmente, y la mayoría fueron 0 y 28. Posterior a ese esquema primario, esperar las 16 semanas y administrarse una dosis de refuerzo con vacuna bivalente. La única excepción son los pacientes inmunosuprimidos, que en ese caso, como les comentaba, tienen que recibir su esquema primario más un primer refuerzo, que para ellos, en el fondo, es un esquema primario de 3 dosis. Pero esa es la única excepción. Todo el resto de la población continúa con la misma indicación. Esquema primario 2 dosis, salvo la vacuna CanSino, un refuerzo, o sea, posteriormente 16 semanas para el refuerzo bivalente o 24 semanas si ya tiene alguna de las dosis de refuerzo con vacuna monovalente. Otra diferencia que no sé si la han consultado en relación al manejo del vial de la vacuna Pfizer con la vacuna Moderna, es que no vamos a limpiar la goma del vial con alcohol, con torula con alcohol. ¿Ya? Eso también es una diferencia. Las dos vienen, Moderna como Pfizer, viene la vacuna lista para su uso, no es necesario diluirla, pero para la parte operativa, para poder extraer las dosis del vial, la vacuna Pfizer sí debe limpiarse la goma del tapón con una tórula con alcohol, pero la vacuna Moderna no tiene esa indicación. Y la otra diferencia, que es muy importante obviamente, que queremos que obviamente la tengan muy clara, es la edad de indicación, porque ahí lamentablemente es donde podemos ver errores programáticos. Esta vacuna en estos momentos, vacuna Moderna bivalente, está autorizada de los 18 años en adelante. Otra cosa que les quería comentar, la vacuna Moderna bivalente va a ser distribuida prontamente, si no es esta semana, ya la próxima, igual que el insumo, que es la jeringa que les mostré del laboratorio Segamet, la cual deben utilizar para la administración de esta vacuna. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, Marce, gracias por eso y ahí aprovechaste de contestar cuándo llegará la vacuna, que era como lo que estaban consultando, que no hay una fecha definida, pero sí va a ser entre esta o la próxima semana, que tú ya lo comentaste. Recordar que es una vacuna de ARN mensajero, la misma plataforma que Pfizer y va a tener posiblemente los mismos grupos objetivos, solamente es la vacuna que llega y que tiene otras edades a diferencia de la Pfizer, pero es ARN mensajero igual. Están preguntando, como en ese mismo sentido, ¿cuál es el criterio para priorizar Moderna o Pfizer bivalente? Ya. La indicación es la misma. ¿A qué me refiero? La indicación en el sentido que la vamos a utilizar como refuerzo para
vuelvo a repetir, para posterior a completado esquemas primarios o posterior a vacunas de refuerzo, sea tercera o cuarta dosis. Siempre como dosis de refuerzo, no como dosis de esquemas primarios. En las poblaciones, las 4 poblaciones que estaban en la presentación, el personal de salud, pacientes inmunosuprimidos, pacientes de 60 años y más y pacientes crónicos. Esa es la indicación para ambas vacunas. Los criterios que vamos a utilizar es la disponibilidad y también esta vacuna, y se los hice, bueno, saber ahí en la presentación, tiene una vigencia descongelada solo de 30 días, a diferencia de la vacuna Pfizer bivalente, ¿ya? Así que tienen que irse manejando con la vigencia en relación al periodo de descongelación. Como les decía, esta tiene 30 días y la Pfizer tiene 76 días, si no mal recuerdo, tiene más días de vigencia en temperaturas entre 2 y 8. Gracias, Marce. Por acá también preguntan en relación a la estrategia Capullo, si esta dosis de refuerzo bivalente va a seguir estando vigente en esta estrategia. Estrategia Capullo, ahí sí que no sé a qué se refieren. ¿Podrían preguntar, chiquillas, si se refieren a algo en particular con la vacuna bivalente? Porque no tenemos estrategia Capullo indicada con vacuna bivalente. ¿Ya? Yo creo, Marce, No que a lo sé mejor se si, confundieron. sí, no sé, yo creo. Por eso no sé si la persona que está preguntando quiere hacer alguna especificación de la consulta o ampliar la consulta para poder responder, porque vuelvo a repetir, estas vacunas, las dos Pfizer y Moderna bivalente, son para uso de dosis de refuerzo específicamente en las poblaciones recomendadas por CABEI y que fueron obviamente asumidas y definidas por la autoridad, que son, vuelvo a repetir, personal, paciente inmunodeprimido, adultos de 60 años y más y pacientes crónicos, en este caso entre 18 y 59 años. Las condiciones de paciente crónico están definidas en el calendario y obviamente también van a salir definidas en nuestro lineamiento y también en la ficha clínica. Igual que los pacientes inmunodeprimidos que también están definidos, como ustedes bien saben. Ya, otra de las consultas que creo que se confundieron igual, pero para que lo aclaremos, dice, con Pfizer bivalente, ¿se puede administrar como refuerzo? No así la Moderna, me confundí. Yo creo que se La, confundieron porque sí, las dos vacunas se las dos. utilizan como refuerzo. Eso quiere decir que la persona de los grupos objetivos tiene que haber terminado con su esquema primario, sí o sí, no la vamos a utilizar como esquema primario. Recuerden que los esquemas primarios, que son las poblaciones que se van incorporando, los niños entre 3 y 4 años, es que empiezan con su esquema primario con vacuna Sinovac, después los niños mayores de 12 años, menores de 12 años, perdón, con vacuna Pfizer pediátrica, mayores de 12 años, vacuna Pfizer adulto. Esos esquemas primarios siguen con las indicaciones que teníamos anteriormente, de 3 a 4, vacuna Sinovac, de 5 a 11 años, vacuna Pfizer pediátrica y mayores de 12 años, esquemas primarios con vacuna Pfizer adulto. Y estas vacunas bivalentes, como les decía, vuelvo a reforzar que son utilizadas solamente como refuerzo posterior a esquemas primarios o a personas de los grupos objetivos que hayan tenido término de esquema primario o hayan recibido una o dos vacunas de refuerzo. ¿Danae? Sí, estaba revisando las consultas del chat hacia abajo, que nos han escrito mucho, Marce, pero son consultas que se repiten sobre el esquema, cuál vacuna se prioriza, son cosas que tú ya has mencionado anteriormente. ¿Cuál es el criterio de priorización? ¿Cuándo se ocupaba una vacuna a los 18 o menores de 18? Son cosas que ya en teoría has respondido. Aquí hay Sí, una lo última de... abajo. ¿Se puede administrar a usuarios con resfrío sin fiebre?
Sí, como les decía, y va obviamente en la presentación y en los lineamientos que está siempre la precaución de, y eso para todas las vacunas, que uno no puede vacunar a una persona que esté cursando un cuadro febril, obviamente, por lo cual uno tiene que tener un termómetro, controlar temperatura. Si hay temperatura sobre 38 grados axilar, la persona se posterga la vacunación, se deriva a médico, y ya estando por lo menos 48 horas sin cuadro febril, se puede vacunar. No Perdón, sé Marce. si hay, sí. Sí, o sea, las consultas en realidad se repiten mucho. También estaban preguntando del stock de jeringas, que tú también comentaste que iban a tener todos stock de jeringas y que no se preocupen por si es que llegan a quedar sin stock, porque si llegara a pasar eso, también existen planes de contingencia y jeringas que se pudieran utilizar. Todo se hace con previo aviso. La Marce siempre lo informa, se capacita, se envían ordinarios, pero el resto de las consultas es casi toda la misma, ¿ya? Como dijo En la Dana. relación, sí, en relación a la jeringa también, obviamente, ante la presentación, lo hablé con Caro de Pablo, hay disponibilidad de bastante insumos en relación a la jeringa de Segamet, así que no van a tener problema, y de hecho, para que en el fondo también haya menos probabilidad de confusión, quisimos que se utilizara esta misma jeringa con el émbolo azul, que es una jeringa de 1 ml que viene con aguja 25G/1 para administración intramuscular, que se fuera utilizada también en esta vacuna Moderna bivalente, ya que se había utilizado cuando usamos vacuna Moderna monovalente. Así que en ese sentido, como le digo, van a tener, cuando empecemos con esta vacuna, que lo más probable que va a ser la próxima semana, la vacuna disponible, y van a tener también el insumo de la jeringa de Segamet para poder administrar esta dosis. Sí, gracias, Marce. Bueno, igual recordar que la vacuna tiene las mismas indicaciones que el calendario actual. Está dirigida como refuerzo para las mismas personas que ya está definido, no para otros grupos por ahora, ¿verdad? Y que todavía no es una vacuna que por estrategia esté incorporada ya en el calendario de manera anual. Es una vacuna que estamos todavía siendo utilizada como en el contexto como de emergencia, se podría decir, ¿verdad? Si es que en algún momento se llega a, ¿cómo se llama? Se llega a incorporar dentro del calendario como vacunación anual cada 12 meses o cada 6 meses, se informará como programática, se harán las capacitaciones que corresponda, va a salir en el calendario obviamente publicado, pero por ahora no es así, no se tiene ninguna certeza respecto a eso y se está todavía utilizando como una vacuna en contexto como de emergencia. No sé, Danae, si hay alguna otra pregunta más diferente. Yo vi otra consulta en relación a embarazadas, consultaban sobre si se puede administrar en qué periodo del embarazo. Se puede administrar en cualquier etapa del embarazo, así que no hay contraindicación en ese sentido. Ya, y también aclarar que obviamente cuando bueno, la estrategia de vacunación contra SARS-CoV-2 tenga algún cambio, será informado obviamente por nuestras autoridades para ver cómo continuamos con la vacunación este próximo año. Así que obviamente nada más que esperar y ir cumpliendo con los calendarios y con esta incorporación que va a ser otra vacuna más bivalente, que como decía la Leli y hemos reforzado en la capacitación, va a ser en estos momentos exclusivamente para los grupos objetivos ya definidos en la presentación y definidos también para la vacuna Pfizer bivalente. La única diferencia, recordar, es la edad que deben administrar, que esta vacuna se puede administrar de los 18 años en adelante, a diferencia de la Pfizer, que se puede administrar de los 12 años en adelante. Sí, eso era importante reforzar, Marce, las edades, porque
siempre tienen que tener como esa información, ¿verdad? Para no generar posiblemente un EPRO administrando una vacuna en una edad que no corresponda. Una pregunta diferente que no había salido, pero dice, buenas tardes, ¿tengo que sacar las 5 dosis al tiro o puedo ir sacando dosis a medida que lleguen los usuarios? En general, nosotros siempre, siempre hablamos que ojalá la vacuna sea extraída en el momento que se va a administrar, ya los envases, los viales en este caso multidosis y más este vial que obviamente viene preparado, ustedes deben cargar en el minuto que van a vacunar. Uno tiene que ver la cantidad de personas que tiene. Obviamente, si uno tiene ahí las 5 personas que se están por vacunar, puede ir cargando y administrando, pero no tiene otra indicación. Sí, importante, Marce, poder reforzar también a los equipos, algo que dijiste en la respuesta anterior relacionado a los errores programáticos. Nos han llegado muchos errores programáticos ya que no se respeta los intervalos de los calendarios. Estamos teniendo personas vacunadas con menos de 24 semanas según sus esquemas anteriores, incluso con menos de 16 semanas según sus esquemas anteriores. Así que reforzar en ese sentido, poder revisar el calendario bien, cerciorarse bien de las fechas, sobre todo con el RNI, las vacunas puestas con anterioridad, y de esta forma logramos prevenir en gran cantidad los EPROS porque tenemos muchos EPROS masivos en relación a lo que es los intervalos incorrectos de las vacunas. Sí, y con eso mismo también recordar que la vacuna no se puede utilizar para un esquema primario. La vacuna Pfizer bivalente y Moderna bivalente se utiliza solamente para el refuerzo, ¿verdad? No como esquema primario, porque hay una consulta también dentro del chat que preguntan si se puede utilizar como primera dosis. No se puede utilizar como primera dosis, solo como refuerzo. Lo hemos reforzado bastante en relación a que la indicación es dosis de refuerzo. Y lo que decía Danae, también lo habíamos comentado, obviamente, que desde que comenzó el uso de Pfizer bivalente han habido EPROS masivos, lamentablemente con intervalos menores a los indicados, intervalos que no corresponden a la indicación de esta vacuna bivalente. Así que obviamente tener el sumo cuidado de verificar las fechas de administración, verificar en el RNI previo a la administración, verificando su esquema primario y el intervalo correspondiente para ver si corresponde o no administrar esta vacuna bivalente. Sí, igual quería recordar y reforzar que en estos casos no hay como solicitudes de vacunación especial, los grupos están definidos y si la persona tiene la contraindicación absoluta de recibir la vacuna, ya sea Pfizer bivalente o Moderna bivalente, porque tuvo antecedentes de algún shock anafiláctico, ¿verdad? A una dosis previa de vacuna o a un componente de la vacuna certificado, no puede recibir ninguna otra vacuna porque las únicas vacunas bivalentes que contamos actualmente en Chile son de ARN mensajero y cumple la función que tiene de proteger finalmente al usuario contra las 2 cepas, ¿verdad? Como circulantes de SARS-CoV-2 y por lo tanto no hay posibilidades de que pidan otra vacuna como, no sé, Sinovac para poder tener un nuevo refuerzo. La estrategia actual es solamente con vacunas ARN mensajero bivalentes. Eso quería reforzar. Ya. Yo creo que estaríamos terminando en honor al tiempo. Ya van a ser las 4 y sabemos que obviamente todos están con sobrecarga de trabajo y esperando que obviamente haya sido productivo y hayan también salido de todas las dudas en relación a esta vacunación bivalente, que ya partimos con vacuna Pfizer y ahora incorporamos esta nueva vacuna Moderna. Me despido, bueno, doy gracias obviamente a todo el equipo del Departamento de Inmunizaciones. Ahora me están acompañando 2 de las enfermeras, pero la mayoría están aquí todos conectados, así que siempre para todas las consultas, y por ahí decían con toda la paciencia, sí, paciencia tenemos harta, así que, y como siempre estaremos aquí para
a resolver todas las consultas que ustedes tengan y apoyar también esta estrategia y todo lo que sea vacunación programática y obviamente incorporaciones de nuevas vacunas a esta pandemia y a esta vacunación contra el SARS-CoV-2. Así que me despido yo, muchas gracias a todos, gracias Danae, gracias María Ignacia, están todos aquí, Leslie obviamente. Así que adiós y nos estaremos viendo pronto. Les mandaremos la PPT y también la grabación. Adiós, Chao, que estén adiós. bien. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Chao.